día de hoy vamos a ver un tema, no forma parte de ninguna serie, pero se va a ir eslabonando junto con lo que vamos a estar viendo en las próximas semanas. Más adelante vamos a empezar con una, ahora sí que una miniserie con respecto a la Semana Santa que viene pronto. Y después ya entraremos a otra serie, ¿sí? Que va a ser bastante más amplia. Pero el día de hoy el tema que vamos a ver se llama "Si no piensas como cristiano, vivirás como mundano". ¿Sí? En Proverbios capítulo 23, la parte A o la primera parte del versículo se lee así: pues como piensa dentro de sí, así es él. ¿Sí? Como piensa dentro de sí, así es él. Literalmente se lee así: como considera dentro de su alma. Es decir, es algo muy, muy personal, es algo que no tiene que ver y que no es determinado la forma de ser, de qué es lo que los demás piensan de uno mismo, sino que la manera en que uno actúa es porque esa es la forma que uno piensa de sí mismo. Es decir, y no solamente de sí mismo, de la forma en que uno piensa de manera general. Hay un pensamiento que es muy continuo de enseñanza en la iglesia, ¿verdad? Porque lo encontramos dentro de la Escritura, y es que nuestra conducta, nuestras acciones están determinados por la forma en que nosotros pensamos. Por eso también hay mucha enseñanza, por ejemplo en Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 3 nos instruye a que no pensemos más ni menos de nosotros mismos, sino que pensemos con cordura, que lo que está en nosotros que sea algo congruente a lo que somos, ¿sí? Que cuidemos, hay mucha enseñanza en donde nos dice que cuidemos nuestros pensamientos, que consideremos continuamente, día y noche. Esto no quiere decir que no voy a dormir, pero cuando nos dice día y noche es continuamente, que consideremos la palabra de Dios, que vayamos reemplazando los pensamientos que la palabra de Dios tiene, o más bien los pensamientos que nosotros tenemos, por la palabra de Dios. Porque todos tenemos pensamientos, ¿verdad? ¿Sí o no? Y a veces esos pensamientos con respecto a la vida misma son muy distintos entre una persona y otra. Hay muchas cosas que pueden hacer, de hecho lo hacen, que sea tan distinto. Para empezar, somos diferentes. Ahora sí que estamos cableados de diferente manera, ¿ok? Pero hay algo que es lo que se podría decir el eje de nuestros valores. Pues eso se va formando. Lo que nosotros vamos creyendo, lo que nosotros vamos pensando a través del tiempo, a través de los años, es algo que se va formando, ¿verdad? De distintas cosas. Por ejemplo, la manera en que pensamos con respecto al matrimonio. Hay muchas cosas que lo van determinando. Tradiciones, cosas que hemos visto en casa, cosas que hemos visto en la familia, cómo pensaba el abuelo, cómo pensaba el papá, y hay muchas cosas que se van como que alineando y se van enquistando en nosotros, y nosotros la procesamos y vemos y decimos, ok, pues esto es lo que estoy viendo, pues así ha de ser. Y a veces no vemos muy buenos ejemplos, ¿verdad? Sin embargo, pensamos que así es. Sin embargo, eso se va formando después en nosotros, una manera de pensar con respecto al matrimonio, y hay algunos que dicen, no hombre, a entrarle ahí ni te metas en problemas, mano, ese es un problemón. ¿Sí? No, si supieras. O cuando alguna pareja, como nos llegaron a decir alguien cuando nos íbamos a casar, Rocío y yo, hace más de 32 años, pues están seguros, así como que seguros, porque así como que y evidentemente
esos no son pensamientos que van de acuerdo a lo que Dios dice con respecto al matrimonio. Estoy poniendo solamente un ejemplo. Cuando nosotros vemos lo que Dios dice con respecto al matrimonio y lo que Él quiere que pensemos con respecto al matrimonio, hermanos, es una maravilla. Para empezar, es representar la relación de Cristo con su iglesia. El cuidado que tiene Cristo como varón de su iglesia. El respeto y la dignidad de su iglesia, ¿verdad? O sea, es decir, de la novia, de la esposa hacia el esposo. Entonces ya nada más con eso tenemos un montón de cosas para alinear que no están bien acá. No sé si me doy a entender con esto. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante que nosotros tengamos presente, que podamos ir identificando conforme vamos creciendo en la palabra, conforme estamos avanzando, conforme estamos leyendo. De repente uno abre la palabra y ¡ay, híjole! ¿No? Yo ando pero bien chueco con esto. O nada más yo. ¿Cuántos le hacen así? A ver, salúdenme, pecadores. Vamos. ¿Sí? Entonces dices, híjole, pues no estoy entendiendo bien esto, o sí, ya vi, pero ay, qué difícil, ¿cómo le hago? Sí, y bueno, ahí vamos creciendo, vamos teniendo el entendimiento en primer lugar, y eso se pasa a la convicción de que hay cosas que tenemos que cambiar, de que hay cosas que necesitamos ajustar. Entonces, entrando un poquito más en materia, no solamente el pensamiento de cada individuo o las acciones, el accionar de cada individuo es algo que está determinado por el pensamiento, pero aún de la sociedad misma. Todo lo que se ve en la sociedad es la forma en la que se va pensando con respecto a la economía, con respecto a la política, con respecto a la educación, al entretenimiento. Todo eso lo que hace es manifestar el pensamiento de un grupo o el pensamiento que unos pocos le quieren imponer a unos muchos, ¿no? Eso es una realidad. Y que eso, a fin de cuentas, es lo que va definiendo y lo que va proyectando los valores, las ideas que realmente contrastan con la cosmovisión cristiana. O sea, por así decirlo, dentro en el mundo, la vida del ser humano no es muy valorada, no es algo que se ve como algo valioso, ¿verdad que no? Es decir, con la mano en la cintura pueden decir, no, pues vamos a abortar. Y si me meto en muchos detalles, por ejemplo, en un lapso de, voy a dar números cerrados, ¿no? para poder que identifiquen esto. En números cerrados, en un lapso de poco más de 50 años, vamos, déjenmelo ahí por los impuestos y todo, y que le bajamos, ¿sí? 50 años, han habido más de 1,400 millones de abortos legales. Es decir, 1,400 millones de abortos legales, estamos hablando de toda la población de China. Eso es para que nos demos idea, nada más. Tan solamente en ese mismo lapso, tan solamente en los Estados Unidos, han habido más de 18 millones de abortos de personas de raza negra. 18 millones, son 3 veces lo que Hitler hizo. No sé si me estás, o sea, lo que Hitler hizo en los campos de concentración. Todo eso registrado, legal, y el pensamiento, ¿qué es lo que te dice el pensamiento de una sociedad así? Que la vida no importa. Que la vida no importa, no hay que tener hijos, unos dicen, ¿sí? Cuando la Biblia nos dice que los hijos son una bendición. Cuando la Biblia nos dice que los hijos son herencia de Dios, que son un regalo de Dios, no para nuestro uso y nuestro beneficio, pero para la honra de Él. Y ese es el pensamiento que está en la Biblia de tapa a tapa. ¿Me está siguiendo? Entonces, qué importante es que como cristianos nosotros alineemos nuestro pensamiento
a lo que la palabra de Dios dice, para que nuestra conducta entonces sea o que corresponda, que sea digna a lo que Dios establece. ¿Me doy a entender con esto, hermanos? Ok. Entonces voy a poner otro par de ejemplos. Esto es para ir ampliando, ¿no?, el espectro un poquito. Pero, por ejemplo, la Biblia plantea, instruye, no sugiere, instruye que la educación de los hijos es responsabilidad de los padres, fíjese. Que los responsables de educar a los hijos, de enseñarles todo lo que ellos necesitan saber, básicamente de la vida, es de los padres. No es de las escuelas y no es de la iglesia. Nosotros en la iglesia contribuimos para eso. Buscamos ayudar a los padres. Bueno, en este momento esta congregación es muy reciente. Estamos en el proceso de que el Señor levante servidores, que levante los mejores maestros de la palabra, porque esos son los que queremos que estén con nuestros niños, ¿sí o no? Y eso es lo que deseo. Yo quiero que los maestros que están con nuestros hijos, con nuestros niños, sean los más picudos, sean los más preparados, sean bien sagaces, sean entendidos, vivan dignamente. Y no alguien ahí que venga y les cuente una historia, aunque sea bíblica, y los entretenga. No, queremos lo mejor, ¿sí o no? Amén. Pero eso solamente es una ayuda para nosotros como padres. Entonces, por eso hay un trabajo de coordinación, y debe de haber un trabajo de coordinación, los maestros con los padres, y que puedan darle seguimiento, y todo eso se está cocinando, ¿sí? Sin embargo, actualmente, ¿verdad? Y este pensamiento que les acabo de decir es antiguo, está en la Biblia. Pero últimamente, puedo decir, en los últimos 150, no es muy antiguo esta idea, pero más o menos en los últimos 150 años, 170 años, siglo XIX para acá, se ha visto la educación como una responsabilidad del Estado, ¿sí? Y se hacen escuelas públicas y el Estado está obligado a dar la educación, y bueno, es un beneficio que se tiene, y qué bueno que aprendan ahí ciertas cosas. El problema es de que, como todas las cosas que pueden empezar con un buen deseo, pero si se originan en el hombre, se van torciendo a lo largo del camino. Y actualmente las escuelas, y debo decir esto, y no solamente aquí en Reino Unido, es en todos lados, sobre todo del mundo occidental, ¿sí? Esencialmente del mundo occidental, se ve como que la escuela, hay que mandar a la escuela pues para que les enseñen a leer y escribir y matemáticas y geografía y todo eso, ¿sí o no? Así debe de ser. Sin embargo, no se está enseñando eso. No hay una enseñanza, hay un adoctrinamiento ideológico. Desde maternal, desde kinder hasta la universidad, que es en donde está lo más concentrado ya de la parte ideológica, ¿no? ¿Voy bien? ¿Vamos bien? Entonces, ese es el pensamiento del mundo. Ese es el pensamiento de lo que nos rodea, ¿verdad? El pensamiento que se dice, no, es que el Estado o el gobierno, como usted le quiera llamar, es el que le da derecho a sus gobernados. Eso es lo que se piensa. Que son desde las esferas del gobierno los que le otorgan el derecho a sus gobernados. Y la Biblia dice otra cosa, fíjese. La Biblia enseña que el Estado o que el gobierno está para cuidar los derechos que Dios le dio al hombre por ser creado a su imagen. ¿Cómo la ve? O sea, no son los derechos que los gobernados o que los gobernantes dan, son los derechos que Dios le ha dado al ser humano por haber sido creado a su imagen. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Y en ese pensamiento se fundó una nación, ¿sí? Y bueno, ahorita ya se torció, pero ese es otro asunto. Entonces,
mis amados, qué importante es que veamos los argumentos de Dios, los pensamientos de Dios que están expresados cabalmente, con toda claridad en las Escrituras, de que ninguna persona o de que ninguna institución está por encima de lo que Él dice. Que nadie está por encima de lo que Dios establece, porque de lo que Dios establece es perfecto, no tiene falla. Que nosotros luego no entendamos o lo torzamos o hagamos otra cosa, eso corre por cuenta nuestra, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es perfecta, es decir, que es completa, cabal, que no le falta nada, ¿sí? Entonces, bueno, yo les voy a pedir que vengan por favor ahí a Colosenses, al capítulo 3, pónganle un dedo en lo que llegamos ahí. Entonces, nosotros ubicamos que como creyentes, Colosenses capítulo 3, que como creyentes estamos realmente, ahora sí que como el salmón, ¿no? En cuanto a la forma de pensar. O sea, vamos contracorriente en cuanto a lo que el mundo establece, porque miren, si nos ponemos a revisar, puede que muchas de las cosas que nosotros pensemos estén más alineadas como lo que el mundo establece que como lo que Dios dice. Yo no sé ustedes, yo lo digo por mí. Entonces continuamente tengo que revisar eso en mí, porque ya tengo su palabra, tengo a su espíritu viviendo en mí, que me puede guiar y puede traer luz a mi cerebro que tanta falta le hace, ¿sí? Aunque usted no diga amén, usted también. ¿Estamos iguales? ¿Sí? Y necesitamos crecer en eso. Necesitamos precisamente entenderlos con una mayor profundidad, porque al ir contracorriente necesitamos saber cómo encararemos las distintas ideologías, las distintas filosofías que nos rodean en esta sociedad que vivimos y que sin duda nos impactan y que impactan a nuestros hijos. Porque los que ya tenemos la piel un poquito más gruesecita y que ya tenemos algunas canitas y que ya andamos en el 5.º piso, los que estamos en esa generación vivimos cosas muy distintas a las que nuestros hijos están viviendo, ¿sí o no? Cosas que nosotros vivimos que nuestros hijos ni sueñan con eso. Para nosotros habían cosas que eran tan normales como de saber, poder identificar exactamente lo que es un hombre y lo que es una mujer, y que cualquier cosa entre medio, pues quién sabe, ¿no? Pero que Dios no hizo nada de eso, ¿verdad que sí? Nos queda perfectamente claro. O sea, pero sin embargo, ahorita, aún dentro de muchos creyentes, bueno, no, es que una cosa es el sexo y otra cosa es el género y el sexo y esto, pues el género es algo biológico, pero el género, pues eso es algo psicológico, eso es una construcción social. Y hay creyentes que piensan de esa manera. Cuando el Señor dijo, varón y hembra los creó, no hizo nada en medio. Cualquier cosa en medio es una perversión, es decir, es torcer la verdad. Ay, no, eso es discurso de odio. No, esa es la verdad. Que la verdad impacta y va contra lo que el mundo dice, perfectamente entendible. ¿Sí? Porque el mundo está bajo el maligno, es lo que nos dice la enseñanza, es lo que nos dice la Escritura. Que el mundo está gobernado por el maligno. ¿Estamos aquí? Sí. Entonces, pues nosotros estamos en un medio, en un mundo que no escapa del control de Dios, pero que ha sido muy impactado por el pecado, ¿a poco no? Y como el pecado, todas las cosas se van empeorando y no tiene reversión. Entonces, qué importante es que nosotros como padres podamos estar cada vez más sólidos, pues
para crecer en nuestra comunión con Dios, en primer lugar. Porque si no tenemos una comunión vertical, si no estamos bien sólidos en una comunión vertical, nuestra condición y nuestra comunión horizontal, es decir, con los seres humanos, con los que estamos iguales ahí, pues no se va a dar. Va a ser muy superficial. Pero Dios quiere que tengamos comunión. Por eso nos dice la palabra, ¿verdad? Que si aún, lo voy a parafrasear primera de Juan, que si aún hubiésemos pecado, que si aún hubiésemos fallado, ¿verdad? Dice, bueno, pues abogado tenemos quien nos defienda, ¿sí? Sí hay quien nos acusa, pero tenemos un defensor que es incorruptible, que nadie lo puede sobornar. No va a agarrar ninguna mordida, como decimos en México, o coima, como se dice en algunas partes de América del Sur, ¿verdad? ¿Cuántos dicen coimas? ¿No? Pero sí se entiende lo que es una mordida. Ahí te vas, ya sabes, ¿no? Volteate para allá. ¿Sí? Bueno, el abogado que nosotros tenemos en ningún momento se va a poner de acuerdo con nuestro enemigo, con nuestro acusador. No va a haber ninguna comunión ahí, porque la Biblia nos dice que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, que no hay ninguna comunión entre Cristo con Belial. O sea, no es como los abogados que pueden haber aquí en este mundo con el pensamiento del mundo, que bueno, te estoy defendiendo a ti, pero espérame tantito, déjame buscar una estrategia, y vengo con el que acusa, ¿verdad? Con el contrario. No, así no, pues esto y esto, no, sí. Oye, fíjate que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y muchas veces el mismo abogado defensor termina traicionando a su defendido. Eso no pasa con Cristo, hermanos. Podemos tener esa seguridad, eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, si hemos fallado, si hemos pecado, podemos ir con Él y decir, Señor, límpianos, límpiame. Yo reconozco esto y no sé, y yo no me puedo limpiar a mí mismo. No hay nada que yo pueda hacer. Entonces dice que la sangre de Cristo nos limpia, ¿sí? Dice, y que tenemos comunión con Él y los unos con los otros. Ya regresamos a esa comunión. Que entendamos que cuando yo ando en mis rollos, cuando yo ando actuando fuera de la voluntad de Dios, yo no estoy en comunión ni con Dios ni con mis hermanos. Ando aislado por ahí. Y usted sabe que una oveja aislada, alguien que está fuera, déjeme ponerlo así, que está apartado de la manada, es el objetivo principal. ¿Me está siguiendo? Entonces, mis amados, como creyentes, jamás seremos la luz y la sal que el Señor demanda que seamos si nuestro pensamiento está conformado a este mundo. ¿Sí? Él nos dice que ya somos sal y luz. Entonces, qué importante es entender esto, que si no pensamos como cristianos, actuaremos como mundanos. Ya les di tiempo para llegar allá a Colosenses 3, ¿verdad? Que le estuvieron haciendo así luego acá el índice. Pues mire, no le falle, está entre Génesis y Apocalipsis. ¿Sí? Yo les recomiendo mucho, les aconsejo mucho, que lean la Biblia, ¿no? Pero de hecho tenemos un plan, ¿no? Que se manda todos los días, y ahí Corina nos hace el favor de enviarlo todos los días y se toma el tiempo para grabar todos los capítulos, porque no, es que luego mis lentes veo todo borroso así. Pues si no le puede entrar por los ojos, que le entre por las orejas, porque también los manda grabados. Entonces perfectamente los puede poner ahí y puede escuchar, y podemos ir leyendo. Si vamos ahí en el commute, ahí podemos, si no puedo leer o lo que sea, pues puedo ir escuchando la palabra de Dios, y lo puedo volver a escuchar, porque ¿cuánto tiempo toma, por ejemplo, un capítulo de la Biblia? 10, 15 minutos cuando mucho, ¿verdad?
cuando mucho toma 15 minutos, 20 minutos. Entonces, pero adicional a eso, yo le aconsejo que de manera particular vaya, por ejemplo, ya a Colosenses, a la carta a Colosenses, porque básicamente los capítulos 3 y 4 hablan de la vida en Cristo como una consecuencia, o sea, es decir, cómo debemos de vivir como consecuencia de haber creído por todo lo que Él ha hecho, de lo que ya nosotros somos. Entonces encontramos, ¿verdad?, el mismo pensamiento evidentemente en toda la Escritura, pero ahí es como que muy específico, en cosas así muy puntuales, ¿no? Como esposos, como esposas, como padres, como hermanos, como amigos, como trabajadores, en fin, hay cosas muy puntuales que están ahí. Yo les aconsejo que vayan ahí. Entonces, ya lo tenemos ahí, Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3. Se lee de la siguiente manera. Lo voy a leer todo corrido hasta el versículo 4 y después me regreso y ya vamos parte por parte. No vi a qué horas empezamos, pero ya cuando se estén durmiendo, yo me voy a enterar. A lo mejor alguno de los que está va a sentir un golpe acá atrás, es la frente del que está atrás de usted. Entonces, eso, cuando ya se empieza a oír, es hora de terminar. Entonces, mientras tanto aguantan, ¿verdad? Dice así: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira o la mente, de hecho la palabra más literal es pongan la mente, pongan su pensamiento, froneo es el griego. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se ha manifestado, es decir, cuando Él nos llame a su presencia, sea por la muerte o por el traslado de la iglesia, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Okay? Nos dice, fíjense, empieza con una cláusula condicional. Esto no está hablándoselo a todos, Esto se lo está hablando a creyentes, porque dice, si ustedes o si habéis, ¿verdad? Dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, es decir, si ustedes tienen la vida que les ha impartido Cristo. Así como Cristo, Él murió, yo morí con Él. Cristo resucitó, yo he resucitado con Él, me ha dado su vida. ¿Sí? Se está refiriendo a creyentes en concreto. ¿Sí? Repito, es cláusula condicional. Dice, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios. O sea, Cristo físicamente no está aquí, está arriba. ¿Sí? En nosotros Él está como está el Padre por medio del Espíritu Santo. ¿Okay? Me gusta mucho en inglés cómo lo traduce una de las versiones que se me hace muy clara, porque dice, manténganse buscando las cosas de arriba. Es decir, no es algo que hago una vez y ya busqué a Cristo una vez, ya. No, es un pensamiento, es mantenerse buscando las cosas de arriba. Es algo muy dinámico, es algo continuo, repito, algo que no se hace una sola vez y ya, sino que es todo el tiempo, es una demanda diaria, es una demanda constante, una demanda diligente. ¿Sí? Dice, ¿dónde está Cristo? Pongan la mira, pongan su pensamiento en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, en ninguna manera está diciendo Pablo, no piensen en las cosas de la tierra, olvídense de lo que está aquí, porque evidentemente necesitamos atender cosas que están aquí, ¿sí o no?
O sea, evidentemente yo tengo que ver, ok, cómo le voy a hacer con mi trabajo mañana, ¿no? ¿Cómo voy a llegar? ¿A qué horas tengo que llegar? Tengo que salir a tal hora de casa y ay, me pongo a revisar. No, pues ya hay una huelga, ¿verdad? En tal línea. Uy, ya, ¿sí me explico? Y saliendo de ahí, tengo que pasar, si voy a pasar a la tienda y necesito tal cosa en la casa, son cosas de este mundo, son cosas de esta vida. Y si de repente ya, ¿verdad?, pisamos por ahí algún chicle, ya sabemos de qué sabor es, pues ya sabemos que tenemos que comprar zapatos y que tenemos que ir a hacer. Me doy a entender, hermanos, hay cosas de este mundo, de esta vida, que están relacionadas con el día a día que necesitamos atender. Eso es de ley, ¿sí? Sin embargo, lo que nos está diciendo es que las cosas de la tierra nunca deben dominar nuestra mente, que nunca deben de ser nuestra meta, ¿sí? Que nunca deben dominarnos, que no debemos de vivir para eso, porque llega un momento en que estamos viviendo para eso y aquellas cosas por las que estamos viviendo, llega un momento en que se convierten en nuestros dueños. Esto es muy importante tenerlo en claro. Y como cristianos, esto puede ser algo que cause una desviación en nuestro corazón. Esto puede ser, si no tenemos esto en claro, esto bien puede ser algo que sea un estorbo en nuestra comunión con Dios y en nuestra comunión con los hermanos. Porque a veces estamos más preocupados por salir y bueno, yo entiendo que tenemos que pagar pues cosas. Yo hace poquito tuve que pagar impuestos y por un lado yo sentí que me cortaban un dedo o dos o tres. ¿Sí? Y usted cuando la contadora me manda la cantidad y me dice, esto es lo que, así es como que yo, ay, gloria a Dios, dije, ¿no? Y le dije a Rocío, mira, qué gozo. ¿Sí? ¿Ustedes creen que así fue? Fue, ouch. ¿Sí? Ouch. Sí se siente feo. Pero dices, pero esas son cosas. ¿Sí? Y a veces estamos muy preocupados por obtener, ¿verdad? Porque decimos, es que esto es lo que necesito, necesitamos esto. Y sí hay cosas que pagar. Pero Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos, si somos diligentes en nuestro trabajo, si estamos en nuestra comunión con Él. Pero muchas veces no confiamos en Dios y tratamos de suplir por nuestro esfuerzo aquello que Dios puede y quiere suplirnos y nos desenfocamos, porque muchas veces lo que yo necesito es ese tiempo para estar y cultivar mi comunión con Dios, o es ese tiempo que mi esposa necesita conmigo, que mis hijos necesitan conmigo, más que las 10, 15, 20, 100, 200, 1000 libras que usted necesita o quiere ponerle en su cuenta. ¿Me doy a entender o no? Porque si no, se los puedo decir más claro. ¿Sí? Entonces, está muy claro que esto que nos dice los versículos 1 y 2 son un primer escalón para empezar a transformar nuestra manera de pensar. Nos está diciendo, mira, si en verdad has creído, si en verdad hemos creído, debemos de procurar el reino de Cristo. Los valores que Él tiene, sus pensamientos, ¿sí? Y vamos a ir contrastando, considerarlo en las decisiones que vamos a tomar. Ay, Señor, es que salió, yo hace tanto tiempo, Padre, que quiero este objeto, ¿sí? Que quiero estos otros zapatos, ¿sí? Es que no tengo que ponerme. Y dices, lo voltea a ver el esposo y dice, no. Dice, bueno, no los tengo con el color de esta bolsa. ¿Sí? Pero ¿cuántos pares de zapatos nos podemos poner a la vez?
Gracias a Dios que tenemos más de uno, ¿verdad que sí? Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos más de un par de zapatos, por no decir un puño, otro puño de cambio de ropa, ¿sí? Y muchas cositas más. Ahora, qué bueno, qué bendición. Bueno, de eso no se trata la vida. Porque miren, en el momento en que el Señor nos baje el switch, en el ataúd, todas esas cosas no caben, ¿eh? Y nada de eso se puede llevar. ¿Sí? Entonces, es muy claro que lo que necesitamos nosotros ubicar es cómo piensa el Señor al respecto. Y en una de esas puede ser, Señor, ¿qué tal si lo consideramos más? Por ejemplo, eso es lo que nos dice la palabra, no seas sabio en tu propia opinión. Es que está buenísima la oferta, pero Señor, ¿lo compro o no? ¿Cómo ves tú? Lo tengo disponible este dinero. O sea, no tengo que pedir prestado, no le voy a dar a la tarjeta de crédito, o sea, no, pero tengo esto disponible. Probablemente sea un gusto que te quieres dar, ¿sí? ¿No estará bien preguntarle, Señor, está bien si lo invierto ahí, me das permiso de usar los recursos que tú me das en esto? Y probablemente el Señor le diga, sí, claro. Y bueno, ¿verdad? A lo mejor te va a decir, pero ¿realmente lo necesitas? O sea, ¿estás dispuesto a dar eso mismo que vas a gastar en algo que no necesitas? ¿Estás dispuesto a darlo para misiones, por ejemplo? O sea, ¿estás dispuesto a eso? Si usted contesta, sí estoy dispuesto a eso, bueno, ya va aventajado. ¿Sí? Porque decimos, bueno, no, pues a los misioneros, pues que Dios los mantenga. Pues sí, nos mantiene, ¿sí? Pero utiliza a su iglesia. No sé si no estoy tratando, no lo estoy preparando para levantar ninguna ofrenda especial, no se preocupe, ¿no? Pero ven qué importante es alinear nuestro pensamiento en detalles como esos, que son bien cotidianos. O sea, yo no estoy diciendo, bueno, pues pregúntele al Señor cuando, si se va a comprar un helado por ahí. Ay, Señor, ¿de vainilla o de fresa o de chocolate? ¿De cuál será lo que...? ¿Sí? Porque a lo mejor el Señor te va a decir, ¿eres intolerante a la lactosa? ¿Tú sabes que sí? Ay, sí, Señor. Bueno, pues no, que no tenga leche. Ay, pero yo quiero este otro. Ah, bueno, pues y al ratito anda uno así, ¿verdad? Pues, no sé si no me estoy refiriendo a frivolidades, hermanos, pero a las cosas que se van construyendo en el día a día, las cosas que van formando las decisiones que tomamos en el día a día y que sí nos afectan a nosotros y que sí afectan a nuestros hijos, que sí afectan a los que están en derredor nuestro. Entonces dice, ya como un segundo escalón, ¿verdad? Ya dice, pongan la mira en las cosas de arriba, o pongan el pensamiento, pongan la mente, establezcan su mente en las cosas de arriba, otra vez, no en las de la tierra. Lucas capítulo 12, versículo 34, se lee así: porque donde esté vuestro tesoro, o donde esté su tesoro, allí también estará su corazón. Fíjense, no dice donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Dice no, donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Es decir, nosotros decidimos las cosas que son valiosas, ¿sí? Y las cosas por las que vamos a vivir y las cosas que vamos a cuidar. Eso lo vamos a determinar nosotros. Bueno, pues determinemos bien. Porque si determinamos que son las cosas de este mundo, entonces nuestro corazón se va a ir para allá con él. Es decir, va a abrazar a un ídolo. Y Dios nos quiere librar de eso, siempre. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde está mi corazón? Señor, mi corazón está en ti. Porque muchas veces lo cantamos, ¿sí o no?
Ay, Señor, tuyo es mi corazón y cosas así, que están muy bien y están muy bien, sobre todo si las cantamos, si son una realidad en nuestras vidas, ¿verdad? A.W. Pink llegó a decir esto, dice, los domingos es cuando más mentiras se dicen. Los domingos es cuando más mentiras dicen los cristianos. Ay, Señor, te amo. Ay, Señor, tuyo es mi corazón. Y a veces no tiene nada que ver con la realidad. ¿Me está siguiendo, hermano? Entonces, qué importante es esto. ¿Dónde está? Yo voy a determinar, voy a poner mi corazón en Cristo. Voy a confiar en Él. Voy a descansar en Él. Mi pensamiento va hacia Él. Y que Él me enseñe a pensar. Y seguramente tendré muchas cosas que arreglar, y a lo mejor algunas se van a dificultar más que otras. Sí, es cierto, pero Él nos ha dado ya la fuerza para hacerlo. Yo no tengo la fuerza para vencer algunas de mis mañas, y usted tampoco. Y cuando las tratamos de vencer en nuestra propia fuerza, lo único que hacemos es enredarnos más. ¿A poco no? Cuando alguien se quiere quitar algo pegajoso del cabello, ¿no? Cuando le pegan un chicle ahí, se lo embarra más. No tenemos esa capacidad. Me acordé de algo, pero bueno. Sí. Entonces, la idea, mis amados, es que nuestra vida esté orientada hacia el Señor. Es poner atención, precisamente, repito por enésima vez, en buscar las cosas de arriba. Esa es la forma natural de vivir de un creyente. ¿Sí? Miren, si naciésemos creyentes y no hubiese pecado, eso sería algo natural. Ni siquiera tendríamos que aprender a hacerlo. Serían tan natural como respirar. Pero a causa del pecado no es así. A causa del pecado son cosas en donde el Señor nos tiene que instruir. Por eso nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad que sí? Para enseñar, para instruir, para redarguir, ¿sí? Para instruirnos en injusticia, es decir, en cómo es el Señor y cómo quiere que nosotros andemos, cómo quiere que nosotros caminemos. Por eso nos dice, porque han muerto, el versículo 3, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿En dónde está nuestra vida? Está en Cristo. Entonces, debido a eso es a lo que me tengo que alinear. Porque tanto más, y esto lo va a estar escuchando mucho de aquí en adelante por los próximos 50 años o hasta que el Señor venga. O usted se muera o yo, ¿verdad? Lo que pase primero. Pero es, tanto más pensemos como el Señor, más dejaremos ver a Cristo en nuestra vida. Y lo que la gente necesita de nuestro alrededor, ustedes no necesitan a Raúl como pastor, ustedes necesitan a Cristo. Sí. Nuestra esposa, mi esposa, no necesita que Raúl se manifieste cada vez porque está bien gacho. ¿Sí se entiende, no? La palabra del griego muy feo. Hay cosas muy feas en mí, yo sé. Y tengo que estar bien atento a eso, que no salga porque, así como usted también. Entonces mi esposa necesita que lo que salga no sea lo feo de Raúl, sino la belleza de Cristo. Eso la va a bendecir. Eso es lo que va a bendecir a nuestros hijos. ¿Sí? Que no sea el... ¿no? Sino con amor, con paciencia. No te tengo que contar hasta 3. A la primera, ¿me oíste? No. Ok, te lo repito. ¿Me entendiste? Sí, pues muévase y obedezca. Pues me rebelo, yo no quiero. Bueno, pues voy a tener que acudir a la Biblia para ver cómo se quita la necedad. ¿Me doy a entender, hermanitos amados? Entonces,
Dice, porque estamos en Cristo, porque estamos. Ese porque es una razón, que ya no vivimos para nosotros, ¿sí? Sino que se trata de vivir para aquel que vivió, murió, resucitó por nosotros. Y eso no es una posibilidad que existe para nosotros. Hermanos, eso es algo real. Ese es un hecho. No es algo potencial en la vida de cada creyente. Es algo que ya está, ¿sí? Por eso dice en Romanos, en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Vengan conmigo, por favor, allá a Romanos. Capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? La respuesta, de ningún modo o de ninguna manera. O una buena traducción o una lectura alterna sería, no, ¿cómo se te ocurre algo así? ¿Sí? O sea, ni se te ocurra. O sea, no. Ay, pues es que voy a andar pecando y voy a andar pecando para que la gracia de Dios se vea y que, pecaste un montón, me limpiaste un montón. No estamos llamados a eso. Dice, de ningún modo nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? O sea, ¿cómo voy a seguir viviendo con una conciencia? O sea, en mi día a día, ¿cómo voy a seguir viviendo de una manera continua en una conciencia de algo que no es agradable a Dios? De hecho, que es contrario a Dios mismo, que es desagradable y que es reprobado por Dios. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a practicar conscientemente algo así? Dice, no, de ninguna manera. Pero pues es para que la gracia de Dios ni se te ocurra. Si hemos muerto, si estamos en Cristo, pues si yo no estoy en Cristo y no, pues a mí me da lo mismo y yo quiero que el cuerpo sienta lo que recibe. ¿Sí? Bueno. Y si voy a la iglesia y si probablemente no has creído. Probablemente tu fe no está puesta en Cristo. A lo mejor estás de acuerdo con muchas cosas y a lo mejor te gustan muchas cosas. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Pero creer a Cristo es esto. O sea, de ninguna manera, de ningún modo. ¿Cómo viviremos? De ningún modo. Entonces debemos estar conscientes, mis amados, que cada uno de nosotros elige lo que piensa, ¿sí o no? Y qué difícil eso. Díganme si no. Porque luego se nos atraviesan unas ideas medio marcianas. Y bueno, Martín Lutero decía, es cierto, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. ¿Sí o no? Fíjense que, bueno, aquí no, pero cuando vivíamos en México, en el frente de la casa habían unas macetas ahí colgando. ¿Sí? Y pues había unos gorriones que pues nosotros veíamos ahí que llegaban y ay, qué bonito, sí, qué bonito cantas, qué bonito. Y al ratito ahí, ya después de mucho tiempo, ya te ves y ay, unos huevitos. ¿Sí? Ay, y ahí estaba ahora sí que la pájara pinta, ¿verdad? Y todos los días ahí llegaba y estaba y salíamos nosotros y pum, salía volando. Al ratito empezamos a ver de que ay, qué bonito, pero no es tan bonito, ¿eh? Porque luego ya cuando se ve la maceta, porque era de esas como de fibra, ¿qué es? La hacen de fibra de coco, no sé qué cosas, pero le pegan sus mordidas. Entonces, bueno, no muerden, pero toda deshilachada, toda deshecha, la planta se puso fea, ni puedo decirle de todas las cosas que cuando descomen los pájaros, ¿no? Entonces no es algo tan bonito. Qué bonito que lo hagan allá en el parque y todo eso, perfecto. No sé si me doy a entender. A partir de ese momento, ya cuando están parándose ahí en las macetas, ¡push! ¿Sí? Ya se andan por ahí, ¡miau! Les haces, ¿no? Se van, ¿no? Dices, qué bonito que lleguen y anden por aquí. Ok, ya llegaron, ya visitaron, adiós.
Bueno, los pensamientos también. Yo sé lo que les digo. Yo sé lo que les digo. Llega tal pensamiento, dale la vuelta. A veces llega y pues esto no honra al Señor, no es. Dale la vuelta. ¿Sí? Porque otra vez elegimos lo que pensamos. Entonces, cada uno de nosotros somos responsables de la manera de pensar que tenemos. Cada uno de nosotros somos responsables de la manera en que concluimos, es decir, a las conclusiones que llegamos. ¿Sí? Y esto, bueno, esa manera en que nosotros pensamos, de la manera en que concluimos, pues eso va a tener como resultados acciones de nosotros en el día a día, ¿verdad que sí? Entonces, tengamos presente que el hecho de anclar deliberadamente en nuestros pensamientos en Cristo, en su palabra, ¿verdad? De contemplar a Cristo, de elegir, digan conmigo, elegir. Es elegir, sincronizar, porque esto es un tema que todos conocemos, ¿verdad? Pero es sincronizar nuestra manera de pensar con Cristo. Cómo piensa el Señor, y yo estoy en comunión y estoy buscando las cosas de arriba, y es estar, pues ahora sí que la ruedita está dando vueltas, ¿no? Continuamente, que se estén sincronizando cosas y de repente, ¡pum!, ya quedó, pero es algo continuo, ¿sí? Eso será una vía continua por donde la gracia de Dios va a fluir a nuestras vidas, hermanos, y a los demás. Cuando cortemos esa sincronización, bueno, la gracia de Dios ahí está, pero no va a fluir la gracia de Dios, y por eso estaremos respirando, pero no va a estar fluyendo, y Dios quiere que fluya, ¿sí? En Juan 7 el Señor dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Nunca dice que los ríos de agua viva van a correr adentro de él, sino que de adentro de él van a salir. Porque el creyente, el que cree en él, lo tiene a él. Y lo que necesitamos es de que la vida de Cristo salga como ríos de agua limpia, ¿a poco no? Entonces, termino con esto. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Jeremías, búsquelo ahí para que si trae su dispositivo electrónico, puedo buscar la NTV o Nueva Traducción Viviente. Desde ahí lo voy a leer, y si no, si la trae en papel, mejor, de la que sea, la versión que sea, menos la de los Testigos de Jehová ni de los mormones. Jeremías 9, 23 y 24 dice así. Y ya con eso nos vamos para el final. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. ¿Sí? Fíjense bien, ¿eh? ¿Qué es gloriarse? Ay, pues yo soy tan sabio, o soy tan poderoso, soy tan rico. Lo que quiero tengo, porque puedo hacerlo, porque deseo hacerlo, porque, ¿sí? ¿Cuánto me quiero? Qué lindo, como el canto del humilde, ¿no? Que decía aquel: qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Sin mí me muero, jamás me podré olvidar. Ese es el himno del humilde. Dice: mas el que se gloríe, gloríese de esto. Es decir, mira, si algo hay de lo que podemos echar mano, yo no quiero decir presumir en un mal sentido, pero sí decir: esto es fuerza, esto me da fuerza, ¿sí? Esto me fortalece, esto me ayuda, esto es una bendición para otros. Dice, ya me perdí. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Qué fuerte, ¿no? Que me conoce. Que podamos decir: eso no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo sé que a Dios no le gusta. ¿Por qué? Porque lo conozco. Los que me conocen más de cerca saben que me gusta el café, ¿verdad? Y no cualquiera.
¿sí? Es decir, tanto más cerca está una persona de alguien, es pues sabes, esto le gusta así, esto no le gusta, esto sí, bla, 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 bla. Pero eso no, es decir, ese conocimiento no te lo da porque te llegó un lead y te dice, no, tal persona, no, sino es por el día a día, por la comunión que se tiene. Vas conociendo, vas aprendiendo. Porque ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que piensan agradar a otra persona o a la otra persona, vamos a ponerlo así, a una persona? O sea, quiero agradar a esta persona y me esfuerzo y hago todo y le doy esto que yo pienso que a mí a lo mejor me gustaría para mí, pero vengo y se lo hago y la otra persona es así como que, y y por ahí, ni para qué me esforcé, ni esto, y uno tan. Bueno, ya vas aprendiendo eso acerca de esa persona, que no es de que no le gusten, sencillamente pues es, ¿sí? Por ejemplo, hay personas a las que les gustan mucho las fiestas sorpresas. Es su cumpleaños, ¿verdad? Y son buenísimos detectives, ¿no? Porque pues me gusta y ando viendo a ver algún indicio si va a haber fiestecita sorpresa. ¿Sí? Fiesta sorpresa. Y hay a quienes les gusta mucho eso. Y no está mal, pero hay a quienes no. Hay a quienes, sorpresa. Gracias, qué lindos por haber venido. Ojalá se vayan rápido. Qué bueno que vinieron, pero yo tenía otros planes. Me hubieran dicho. ¿Sí o no? Entonces, no está mal. Sencillamente, eso es algo que a unos les gusta y a otros no. Pero cuando tú ya conoces de que a una persona no le gustan esas sorpresas, pues dices, no se lo voy a dar así, pero quiero hacerle su fiesta, pero le voy a avisar entonces, oye, mira, va a haber esto así, ¿qué piensas? Nos gustaría hacer, órale. ¿Sí me explico? Ya te pones de acuerdo y es bien recibido y dices, pero tú ya puedes decir cuando salga, no es el cumpleaños de fulanita persona, vamos a hacerle una fiesta sorpresa, y tú le puedes decir, sí, no es buena idea. No, pero ¿por qué? Pues yo conozco a esa persona, yo sé cómo piensa y sé lo gordo que le cae eso. ¿Sí? Entonces mejor hazlo de esta forma. Pero eso está sostenido en el que yo conozca a esa persona, y eso es lo que el Señor quiere. A esos niveles el Señor nos quiere llevar, de conocerlo a Él, fíjense. ¿Sí? Pues el Señor no le llama la atención esto. A lo mejor a nosotros nos gusta mucho, pero al Señor no. Entonces busquemos las cosas que a Él le agradan, en conocerlo, en entenderlo. Dice, pues yo soy el Señor que hago misericordia y derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, es decir, en hacer misericordia, derecho y justicia, se declara el Señor. Entonces, si ustedes ven estas cosas en las que el Señor se agrada, en las que el Señor se complace, son cosas, son valores que se contraponen a los valores del mundo. ¿Sí? Sabiduría, poder y riqueza es el valor que muchos seres humanos buscan. Son los valores de muchos seres humanos, buscar eso, pero el Señor dice, no. Tu mayor privilegio no debe de ser ni la sabiduría, ni las riquezas, ni el poder. Tu mayor privilegio que sea conocerme, que sea entenderme, que sea saber de mí, porque el Señor sabe todo de nosotros, pero que tú te sepas de mí. Ese es mi mayor deseo, y ese será tu mayor privilegio. ¿Sí? Y sobre eso fluye la bendición de Dios, sobre eso fluye su gracia, sobre eso fluye su amor, fluye su misericordia, fluye Él, que otra vez es lo que necesitan quienes están en derredor de nosotros. Amén.
Entonces recuerden, si no pensamos como cristianos, viviremos como mundanos. Pónganse de pie y vamos a darle gracias a Dios. ¿Hemos aprendido algo? ¿Sí? Levante sus manos si usted quiere y puede decirle: Señor, gracias por aquello que usted aprendió de eso. Pues denle gracias, ¿verdad? Por aquello que el Señor le mostró. A lo mejor lo puso en un espejo. A lo mejor le dijo cosas que, ouch. A lo mejor en otras fue sin duda toda la palabra de Dios, aunque a veces duele, aunque a veces nos cala, siempre sana. Sí, aunque duele, nunca lastima y siempre sana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por enseñarnos las cosas cotidianas de la vida, Señor, en cómo quieres que las vivamos para ti, en cómo quieres que seamos para ti, en cómo quieres que nos conduzcamos para ti, Señor. Queremos bendecirte, queremos exaltarte con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón queremos hacerlo, Señor. Y que seas tú en nosotros haciendo y manifestando tu vida, Señor. Que sea tu Espíritu Santo por medio de tu palabra lo que esté reemplazando nuestros pensamientos, nuestros valores en nuestro corazón, en nuestra vida, en la de nuestra familia, en esta congregación. Te damos gracias y te exaltamos solamente a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.